Sí, hermano, yo como pastor, yo le voy a predicar la verdad. Si aquí hasta uno le cae. Y yo soy así. Dios es Dios. A nosotros, el sumo sacerdote representa el ministro, el pastor, porque es un ministro. Su Dios, ¿qué está diciendo nosotros los ministros? Los que predicamos y los que estamos arriba, aún los que están tocando, cantando. Que vivan en santidad, que vivamos en santidad, que demos testimonio que Él vive en nosotros. Para entrar nosotros en la santidad de Dios, para poder meter también a este pueblo en santidad. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando el líder, hermano, está viviendo una vida, hermano, no de acuerdo a la Biblia? ¿Usted cree que los demás van a querer vivir de acuerdo a la Biblia? No. Las cosas se hacen de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Nosotros los ministros, hermanos, tenemos una responsabilidad grande. El ministro que no quiere asumir su responsabilidad en buscar a Dios, hermano. Y no estamos hablando, y vuelvo a repetir, recalco, buscar a Dios no es solo dice meter en ayuno y oración 20, 15 días ahí arriba, hermano, y no vengas a practicar la vida cristiana. Aquí eso no sirve, lo vuelvo a repetir. No estoy en contra del ayuno, no estoy en contra de la montaña, hay que hacerlo, pero hay que demostrarlo porque el producto o el resultado de ayunar, de orar, de retiro, es estar en obediencia a la palabra, practicarla. El que me ama guarda la palabra, el que no me ama no guarda mi palabra. No importa cuánto ore, no importa cuánto vaya a aguantar hambre. ¿Sabe que la gente va a aguantar hambre? ¿Sabe cómo aguanta hambre? Cuando no guarda la palabra. Fue a aguantar hambre. Porque el resultado, cuando Jesús se fue a ayunar 40 días y 40 noches, vino el poder de Dios y andaba en obediencia. Dice, y aprendió obediencia. Y anduvo sujeto a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para ser diferentes? Ejemplo doy, ejemplo dejado, para que así como yo he hecho, así hagan, dijo Jesús. Entonces, algo ridículo ver a un cristiano ayunar, orar y dar mal testimonio. Es algo ridículo, porque dentro de la Biblia no lo acepta así. ¿Me estamos entendiendo, hermanos? Entonces, nosotros como pastores, hermanos, tenemos que buscar a Dios. Nos manda Dios a purificar primero nosotros, porque en el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote, el ministro, que entraba primero. Es el ejemplo, somos el ejemplo. Tenemos que echarle ganas. Y no solo buscarle, no solo orar, no solo ayunar, no solo retirarnos, sino dar testimonio del resultado que estamos haciendo para que los demás lo hagan y lo busquen y lo hagan igualmente. Por eso el apóstol Pablo habla y dice, y sé imitador de mí así como yo de Cristo. Porque él no solo buscaba, él no solo ayunaba, él no solo se retiraba, sino también seguía el ejemplo que Cristo le dio y daba ejemplo a los demás también. Por eso, hermano, de un dicho popular, va, de lengua de tacos me como mucho, dice. Porque hablar y abrir la boca, olvídese. Pero respaldar esa palabra, ahí con hechos, está donde hay muchos problemas hoy. Como dentro de cristianos, como dentro de los ministros hoy en día. Aún de los evangelistas que andan predicando hoy día también. Unos predican bonito, tienen unción, tienen poder, tienen palabra y todo. El problema es cuando no la están viviendo. El problema es cuando no se están sujetando a su pastor. Hay evangelistas que andan predicando en muchas iglesias y ni iglesia tienen. Un evangelista no puede andar, hermano, como paloma errante. Tiene que tener una iglesia local. En ninguna parte de la Biblia nos enseña que el evangelista anda arriba y para abajo y sin una iglesia local. Tiene que tener un cuartel. Amén. Para ir a la presencia de Dios debemos recibir el lavamiento del pecado. Entonces, ¿cómo lo recibimos? A través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos limpia, nos purifica, porque nos hace reconocer. Amén. Cristo es el agua de vida. Continuamente nos está limpiando el Señor. Más que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Sed jamás de qué? Del mundo, hermano.
sino que vamos a tener sed de Dios más. Eso es lo que está hablando. Sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Donde vamos a estar queriendo más y más de Dios, hermanos. No vamos a estar queriendo vivir según los rudimentos del mundo, o los deseos o las modas de este mundo, sino según la palabra de Dios. Juan 4:14 encontramos eso. Entonces el propósito que tuvo Dios con el hombre desde el principio de la creación fue siempre tener una comunión directa, hermanos, completa, sin intermediarios y sin ninguna barrera entre medio. Dios dispuso para el hombre todo lo que necesitaba. Un lugar donde habitar, el hombre y la mujer en el huerto del Edén. Una magnífica alimentación rica y variada. Un privilegio de poner nombres a los animales y plantas de la creación. Una relación de comunión perfecta con Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para tener comunión y amistad con Él, hermano. Eso es lo que hizo Dios. A pesar de todo esto, el hombre no valoró lo que tenía y pecó, no obedeciendo a Dios. Mira, hermano, cuando la persona peca y desobedece a Dios, no valora lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ese es el problema, que el cristiano de hoy no está valorando, no le está dando el valor al evangelio, no está dando el valor a lo que Dios ha hecho por nosotros. No se le está respetando, no hay temor de Dios, no se valora. No obedeciendo a Dios y escondiéndose de la presencia divina, consiguió ser destituido de su gloria. Se cortó la comunión con su Creador y se creó como un velo de separación entre ambos. No obstante, Dios tenía un plan para el hombre y Él es quien inició la reconciliación, que se cumpliera con el sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo, que fue el requisito necesario e indispensable para volver a tener comunión con Él. Dios fue el que inició esa reconciliación nuevamente, porque el hombre por sí, hermano, por su naturaleza, no se quiere reconciliar con Dios. Es Dios en su misericordia que nos busca al reconciliamiento con Él. Pero en la antigüedad, para limpiar los pecados se debían de hacer sacrificios de animales a Dios. Él quería que supiéramos lo que cuesta limpiar el pecado. Costaba la vida de alguien, hermano. Cuesta. Y Dios quería que nos diéramos cuenta cuánto cuesta, hermano. Que apreciáramos, que diéramos valor. Inicialmente este sacrificio para obtener comunión se hacía individualmente, como lo hizo, por ejemplo, Abel. Después por la familia, oficiándolo a la cabeza de la misma, como lo hicieron los judíos en la Pascua en Egipto, y después por todo el pueblo se realizaba por un sumo sacerdote. Mira, hermano, para esto último Dios ordenó a Moisés en el monte Sinaí la construcción de un santuario llamado Tabernáculo de Moisés, que peregrinó con el pueblo de Israel por el desierto, pues era desmontable. La palabra tabernáculo bíblicamente tiene 3 significados en el original hebreo. Ahora veremos 2 de ellos. Tabernáculo, reunión, del hebreo mishán, tienda, tabernáculo de testimonio, del hebreo ogel, morada. El tabernáculo era como una especie de tienda de campaña grande con varias capas de telas, las de dentro de lino y bellamente decoradas, y las de afuera de pieles de carnero y finalmente de tejón. Con esto Dios quería ir enseñando al pueblo cómo sería la reconciliación que llevaría al hombre a retornar a la posición de privilegio original. El tabernáculo de Moisés estuvo en funcionamiento desde el año 1941 a.C. hasta que aproximadamente el año 1012 a.C. Se edificó por el rey Salomón el templo en Jerusalén. Primera Reyes 6 encontramos ese. El propósito que quería Dios con la construcción del tabernáculo era habitar en medio de su pueblo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Es habitar en medio de nosotros. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Morar en esta casa terrenal. Y congregacionalmente morar Dios en medio de su pueblo, cuando está congregado. Por eso es importante que la iglesia y los hermanos se congreguen. Porque Dios anhela que sus hijos estén en esa reunión donde Él ya está allí. Es bien importante, hermano. Cuando los hermanos no entienden esta palabra de Dios, pues entonces no se valora.
ni se le respeta, ni se le teme a Dios, ni se le conoce a Dios como Dios santo. Pero si conociéramos, entonces fuéramos diferentes. Dicho tabernáculo se sufragó con las ofrendas de su pueblo, de sus ahorros y de lo que los egipcios les dieron a salir hacia el éxodo. Hasta 14 clases diferentes de materiales son mencionados en su construcción. En la indumentaria de los sacerdotes, desde piedras preciosas y oro hasta telas de diferentes colores. Capítulo 25 de Éxodo, del 1 al 19 al 9, dice así la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Es de la ofrenda que tomaré de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, pieles... Bueno, mira, hermano, Dios pidió, porque Dios sabía que ellos tenían, Dios les había dado. Ahora, lamentablemente mucho predicador, mucho ministro, ladrón y falso se está, hermano, aprovechando de esta palabra para sacarle el dinero a la gente. Sí, Dios está hablando, hermano, que la iglesia debe mantener la iglesia, tenerla bonita, que debe dar su diezmo, dar su ofrenda, de pintarla, que de los mismos hermanos salga para mantener la iglesia. Pero hoy en día, hermanos, los falsos están vendiendo los milagros, están haciendo cosas, hermanos, y sacándole el dinero a los hermanos, estafándolos y quitándoles la fe, hiriéndoles y mandándolos al mundo muchos, porque se aprovechan de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos indica bien que nosotros tenemos una responsabilidad monetaria para con Dios dentro de la iglesia. Pero el ministro debe ser honesto, debe de amar a Dios. No debe ser, hermano, de esas personas como hoy en día que hay ministros que tienen templos de millones de dólares. ¿Para qué quiere, hermano, templo de 5, 7, 8, 20 millones de dólares? Está bien construir un templo, y no digo que no, hermano. Pero, hermano, ¿sabes qué? ¿A costilla de qué? A que la gente se muere espiritualmente hablando. ¿De qué sirve entonces si la gente, hermano, no está espiritual? Si la gente se pone carnal, se está perdiendo esa gente, se va a endurecer su corazón y no van a querer buscar más de Dios. Tenemos un problema grave entonces. Tenemos que ir nivelando esas cosas, nivelándolas, porque es importante buscar a Dios. Si no se busca a Dios, hermano, nada estamos haciendo. El tabernáculo de Moisés, la palabra clave aquí es estructura y también religiosidad. Primero que debemos de recordar es que todo el tabernáculo y los objetos que se encontraban en él señalaban al Hijo de Dios proféticamente. Fue hecho para enseñar, escucha bien, fue hecho para enseñar la verdad espiritual. El tabernáculo, una iglesia local, cuando Dios levanta un pastor, un ministro, el ministro fue levantado, fuimos levantados nosotros los pastores para enseñar la verdad espiritual. ¿Por qué entonces el ministro no está enseñando la palabra de verdad? Si el propósito que Dios levantó es para que el pueblo conociera a Dios, y Moisés se encargó de enseñarles para que conocieran a Jehová, Dios de los ejércitos. El ministro, nosotros tenemos una responsabilidad grande, es de enseñar la palabra de Dios de verdad, cómo vivirla y cómo vivirla en el hogar, en el trabajo y dentro de la iglesia.